Vamos a ver. Esperamos que se conecte la gente. Estamos a punto de comenzar una catequesis sobre el Santo Padre, pero no sobre el papado, sino sobre el Papa Francisco. Enseguida estamos esperando un poquito que se vayan conectando. Me gustaría saber si se oye correctamente. Buenas noches a todos. Vamos a explicar algunas cosas que todos los católicos deberíamos saber explicar, o casi que no haría falta explicarlas, pero por diversos motivos, pues yo creo que es una catequesis necesaria. Yo creo que recuerdo que si compartís este vídeo, tanto si lo estáis escuchando en directo como si lo oís después en diferido, el compartirlo hace que lo pueda oír más gente. Y también que podéis hacer comentarios, que luego responderemos. Y por último, que estas catequesis también se cuelgan en el canal de YouTube y que es más cómodo para compartirlas con otros a través del móvil o de cualquier forma, o recomendando el canal simplemente. Bueno, ha llegado Josebi, podemos comenzar. Buenas noches. ¿Por qué una catequesis sobre el Papa? Sería más lógico hablar sobre el papado. ¿Cuál es el sentido del pastor de la Iglesia Universal, del obispo de Roma, del vicario de Cristo en la tierra, del jefe del Estado Vaticano? Hay muchas personas que no saben la distinción entre todas estas cosas. Y como yo creo que la Internet hace que sea fácil para todo el mundo opinar, aunque no sepa de lo que habla, lo cual ocurre también en deportes, ocurre también en el mundo empresarial. La gente no sabe distinguir una sociedad limitada de una pyme, o no sabe por qué se llama sociedad anónima, se creen que es porque no tiene nombre. Y empiezan a opinar lo que debería hacer el gobierno con la inmigración, y todo el mundo da su opinión, porque es gratis. No cuesta nada, no implica nada, lo pones allí y ya está, yo pienso esto. Como Twitter, yo creo esto y lo pongo aquí y que lo lea el que quiera. Pero en Internet se han escrito cosas sobre el Papa que, en primer lugar, son mentiras. ¿Por qué? Porque somos algo necios al darnos cuenta de que aparece una foto del Papa y un texto. Uno muy famoso que se corrió mucho fue que no hace falta tener religión para ser bueno, no hace falta creer en el cielo para hacer el bien, no hace falta, una serie de que no hace falta, que ni había dicho el Papa, ni lo va a decir nunca, ni tiene sentido que digan que lo dice. Y toda la gente súper contenta empezó a compartir. Mira lo que ha dicho el Papa, que no hace falta tener religión para ser bueno. Oh, que... Pero vamos a ver, que es que esa es una tontería. ¿Dónde lo ha dicho? ¿Dónde está escrito? ¿En qué documento? ¿Por qué lo dijo? ¿Con qué palabras? ¿En qué idioma? No, lo buscas y no aparece en ningún sitio. Se lo han inventado, han puesto una foto y ya está. Y como eso, tantas otras cosas. Entonces, no se crean todo lo que dicen del Papa. De Monseñor Juan Antonio Reig también han publicado muchísimas cosas, que ha dicho que si las mujeres no pueden votar, que si... no sé, ¿por qué? Porque lo sacan de contexto, se inventan las cosas, añaden otras, y eso vende. Entonces Internet lo que quiere es gente que comparta y que lo escuche y que diga me gusta, pero es un mundo irreal, porque si lo que decimos es mentira, ¿para qué sirve que se comparta o para que le guste a alguien? Si el que lo escribe sabe que es mentira. Y luego hay una porción muy grande de necios, por no decir otra palabra, que se lo creen y que piensan que es así y ya está. Y esa es su opinión y la opinión de todo el mundo. Y entonces
vamos a ver qué opina la gente sobre, y vivimos en un mundo de la opinión, que ya viene de los griegos, que distinguían entre ciencia y opinión, entre verdad. Bueno, ¿qué pasa con el Papa? Que desde el primer día sale al balcón y dice que es el obispo de Roma. Y todo el mundo ha dicho que es el obispo de Roma. No. Miren, los cardenales ocupan las parroquias de Roma. Cada cardenal de cualquier parte del mundo tiene asociada una capellanía de una parroquia de Roma. Por eso eligen al obispo de Roma. No eligen al vicario de Cristo. Luego lo es, pero lo que se está eligiendo, el sentido de la elección, es el obispo de Roma. Y puede decirlo, y puede saludar como obispo de Roma, porque también saluda al pueblo romano que está en la plaza, o que está viéndolo por televisión, o que está en su casa durmiendo, es igual. Y entonces todo el mundo, no, es que no salió con roquete. Pero vamos a ver. ¿Por qué queremos sacarle punta a las cosas que no tienen más explicación? No lleva los zapatos rojos, los lleva negros. ¿Y qué quiere decir eso? ¿A usted qué le aporta que el Santo Padre vaya con los zapatos negros? Pues que quiere ser pobre. Una chica que se lo encontraba en el metro, me contaba su madre hace poco, que llevaban los mismos zapatos que cuando estaba en Buenos Aires, porque se fijaban y las mujeres se dan cuenta de esas cosas. Pues puede ser un signo de pobreza, o puede ser que le son cómodos, o puede ser que lleva los zapatos que le da la gana. Pero no quiere decir eso que sea un papa que no quiera los signos del papado históricos porque va contra la tradición. No digan tonterías, ni tampoco se las crean. ¿Qué pasa? Que hay algunas páginas de internet, algunas personas que siempre son los mismos, que se retuitean unos a otros y se leen sus artículos, pero son 4, que quieren, desde dentro de la iglesia, hacer daño al Papa. Pero eso ya pasaba en tiempos de los fariseos con Jesucristo, tampoco es nada nuevo. Es que come con fariseos y publicanos. Anda, mira, como Jesús. Qué cosas, ¿eh? Mira que hacer las cosas como Jesús. Qué pena. El otro día dijo que iba a comer, salió como una encuesta, que iba a comer el Papa con transexuales. Y que qué nos parecía que comía con transexuales. Pues miren, yo en principio me parece que el Papa puede comer con quien le dé la gana, como yo, o como tú. ¿Tú con quién comes? ¿Vas a comer con quién en tu empresa con quién vas a comer? ¡Anda! Y ha recibido a no sé qué, al primer ministro de Luxemburgo, que resulta que es homosexual y venía con su pareja. ¿Y qué quiere que haga? ¿Que lo deje fuera o que le ponga un cartel? Este señor es homosexual, es la pareja del ministro de Luxemburgo. Señores, cabeza del Estado Vaticano quiere decir que tiene que tener cabeza. Y quiere decir que es un cargo político, que tiene presencia en la ONU, entre los que tienen derecho a voto y los que no. Y está allí porque hay un principio jurídico que dice prima sede nemo judicatur. A la sede primera de Pedro nadie le juzga. Y como hay 8 países de la ONU que tienen derecho de veto, Rusia, China, Alemania, Estados Unidos, Canadá, etcétera, no vota para que no le veten el voto, porque al Papa nadie lo veta. Pero como somos ignorantes, a nosotros en la carrera nos decían estudiad y sabréis cosas. Como somos ignorantes, no entendemos de esas cosas. Entonces, un cargo político tiene que recibir a los cargos políticos de los otros lugares. Pero es tan importante el cargo político de la cabeza del Estado Vaticano que sus embajadores son nuncios y son cabezas del cuerpo diplomático porque es el país que tiene las nunciaturas más antiguas del mundo. Por eso, el nuncio de cada país, o el pronuncio, en los casos en los que no tenga una representación plena, es el más antiguo. Y eso es muy importante a nivel internacional. Es decir, que el Papa no solo es el curita de Roma, ni tampoco el encargado de todos los curitas del mundo. Es muchas más cosas. Y influye en muchas otras. Juan XXIII solucionó el problema de la Guerra Fría cuando los barcos de Rusia estaban llegando para defender a Cuba contra Estados Unidos.
y escribió La Paz in Terris. Juan XXIII, que era el Papa de la Paz, era por eso el Papa de la Paz. Entonces, claro que era el Papa bueno y claro que se han hecho películas muy bonitas, pero actuó como un embajador de paz a nivel político internacional. Por eso Aznar hizo mal cuando desobedeció al Papa después de haberle dicho que no se metiera en la guerra de Irak en la que se estaba metiendo Estados Unidos e Inglaterra. O ya no se acuerdan. Y luego, ay, el 11M, qué mala suerte. Pues si hubiera hecho caso al Papa no le hubiera pasado, como toda la vida había hecho España caso al Papa desde los tiempos anteriores a Carlos V. Pero todas estas cosas, como no sabe historia nadie, y como no lo dice Internet, y como no sale en Facebook, pues no lo sabemos. Y entonces empezamos a opinar del Papa, que si está haciendo cosas que nadie ha hecho, que si ha hablado de Lutero. Miren, si va a Suecia tendrá que hablar de Lutero, ¿no? O entonces que no vaya. ¿Pero ustedes saben por qué han ido a Suecia? Pues yo sí, pero no lo voy a explicar. Bien. Dejamos la parte de la política internacional, que la hará como quiera hacerla. Y nos ponemos a hablar sobre el carisma de la evangelización papal, que yo diría que es la misericordia. Ayer celebramos el Domingo de la Divina Misericordia, octava de Pascua, Se celebra la Pascua, 8 días seguidos, con el Gloria, con el Aleluya, con todas las cosas, como si fuera el mismo día de Pascua. En este día glorioso de la resurrección de tu Hijo, dice la plegaria eucarística. Y ese es el día de la Divina Misericordia, porque San Juan Pablo II puso esa fiesta ese día, pero las oraciones ya desde hace muchísimos siglos hablan de misericordia en ese día. El salmo responsorial es da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia, y no se ha puesto ahora, ya estaba. Entonces la fiesta de la misericordia no deja de ser una cadena de un papa a otro que va siguiendo un camino. No hay ninguna ruptura. Pero el papa llega a tanto que escribe este libro, El nombre de Dios es misericordia, que se lo recomiendo vivamente, una entrevista con Andrea Tornielli de la editorial Planeta, donde se entiende lo que pretende el Papa. ¿Y qué pasa con los que no entienden lo que el Papa hace? Una de dos, o que se piensan que no necesitan la misericordia porque son perfectísimos, como diría Sancho Panza en el refranero castellano, más papistas que el Papa. Cuidado, ellos saben mucho. Ellos son los garantes de la tradición, de las cosas verdaderas, del bien y de todo. Y se creen que tienen más razón que el Papa. Pues entonces ya se ve que por lo menos son tontos. Pero es que no digas tonto. ¿Y cómo quiere que lo diga? Si es tonto. O sea, si una persona se piensa que va a saber más sobre la realidad de la Iglesia Católica, sobre la necesidad de qué tipo de evangelización o de doctrina se ha de explicar, que el Santo Papa de Roma, es que es tonta. Ya está. Y todos los que le siguen les hacen caso igual. Y a veces hay que contradecirlos y hay que defender al Papa y a veces no, porque bastante carga tenemos con defender al Papa contra sus enemigos para además tenerlo que defender contra los amigos. Es que es de tontos. Entonces, por supuesto que hay que rezar por el Papa, por supuesto que hay que seguir lo que el Papa le escribe, pero vamos a leerlo en las fuentes verdaderas, en las páginas del Vaticano, no en esta especie de verdulería revistera que nos ofrecen páginas católicas o que se dicen católicas como Adelante en la Fe, que lo único que quiere es buscar lo que parece que va contra el Papa o que pueden tergiversar y se llegan a quejar de cosas que no tienen ningún sentido porque además las dicen con mentira. Bien. Tenemos también un resumen que ha sacado Goya Producciones sobre Francisco. Francisco visto por sí mismo. Es la explicación con sus palabras de por qué hace cada cosa. Yo creo que puede ayudar a alguien, sobre todo de su juventud, de su infancia. El Papa fue cardenal arzobispo de Buenos Aires. Buenos Aires no es una ciudad como puede ser Valencia o como puede ser, no sé qué decirles, Cádiz. En España las diócesis son muy pequeñas y hay que tener en cuenta que la Iglesia es universal. México tiene 23 millones de habitantes.
Entonces, no se puede comparar con nada de lo que nosotros conocemos. Hay personas que juzgan al Papa por la realidad que viven en su pueblo, en su ciudad o en su región. Miren, ay, por favor, ahora están ya poniendo aquí Davinia y Elena lo de Aznar. A ver, es un dato objetivo. El Papa le dijo una cosa, él hizo lo contrario y le salió mal. Punto. No he dicho nada más. Ni estoy hablando de la guerra, ni estoy hablando de los musulmanes. Solo he dicho que no hizo caso al Papa. Ya está. Nada más. Podéis pasar la página. No nos atasquemos y metamos el cuerno en el agujero, porque entonces no aprendemos nada. Nos quedamos ya como predispuestos a ir en contra y a no aceptar la enseñanza que estamos recibiendo, que no es de política internacional. Solo lo he dicho porque estábamos hablando de la cabeza del Estado Vaticano. La misericordia es otro punto importante del papado, y también hemos dicho al principio que todo lo que se pone en Internet es como bastante... Ah, Davinia no, Pardo, perdón, Davinia, ya sé lo que quieres decir. Es que lo he liado con el comentario anterior. Estos son los problemas del directo. ¿Qué ocurre? Que algunos no quieren la misericordia y que otros están tan mal que ya creen que no son merecedores de misericordia. Por eso es tan urgente que haya misericordia. Por eso es tan urgente que seamos conscientes de llevar la misericordia a los demás. Estamos en un mundo en el que se está quitando la vida una cantidad de personas superior, ¿cómo decirlo?, a los accidentes de tráfico. Es gravísimo. Lo que pasa es que la gente no lo explica para que no se contagie. Pero el otro día nos juntamos 4 familias en una comida, fuimos a bendecir una casa y vino más gente invitada. Y solo los que conocíamos nosotros salieron 10 personas que se habían quitado la vida en un radio cercano y además en este año, 2017. Es que es muy grave. ¿Por qué? Porque se apartan de Dios. Y cuando uno se aparta de Dios, pierde la misericordia de Dios, que nos tiene que servir también para llevar la misericordia a los demás. Sor Faustina Kowalska, la monja polaca que promovió la devoción a la Divina Misericordia, decía la oración aquella de la coronilla, ¿no? Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Nosotros necesitamos la misericordia y la necesitan los demás. Pero si esa misericordia no se concreta en los ojos, en los oídos, en las palabras, en las manos, en lo que hacemos cada día, en el corazón, y se le pone nombre y apellidos, se puede quedar en una teoría. Y lo que hace el Papa es concretarla. Y le duele a la gente que no lo hace. Entonces, cuando el señor obispo dijo en nuestra diócesis que el pontificado del Papa no le impacta, es que o no lo está atendiendo bien, o se piensa que no lo necesita. Y eso es gravísimo. No hay peor enfermo que el que lo niega que lo está. Entonces es muy importante y muy urgente ese concretar los gestos. Por ejemplo, con el lavatorio de los pies, cuando van los Jueves Santos a las cárceles, y dice él siempre, ¿por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué ellos están en la cárcel y yo no? ¿Cuál es la misericordia de Dios que me la ha regalado a mí para que pueda tener una vida pues de sacerdote con un ordenador aquí explicando las cosas a las personas que quieren aprender algo? En vez de poder estar pues metido en las drogas o no sé cómo decirlo, en cualquier otro lugar que se puedan ustedes imaginar en países que están en guerra. ¿Por qué? Sí, Moisés Picañol, Sor Faustina Kowalska es santa ya. La canonizó Juan Pablo II. Bien, después hay que diferenciar entre lo que es doctrina de la Iglesia infalible, que se hace ex cátedra, definiendo cosas de moral y costumbres, y lo que es la opinión del Papa, que no es una opinión cualquiera. ¿Por qué? Porque hemos dicho que sabe más de la Iglesia que nosotros. Él muchas veces dice que está hablando como obispo o como amigo. Cuando habla a los periodistas, les habla para evangelizarles a ellos, dice. Si luego ellos lo copian en los periódicos y lo lee más gente, pero yo estoy hablando con ellos, tengo una conversación personal.
Claro que no es obligatorio creerlo para salvarse. Claro que no es parte de la doctrina de la Iglesia Católica, pero miren, ¿qué quieren que les diga? Entre la opinión del Papa y la de mucha gente, me quedo con la del Papa. Sobre todo si la persona que contradice es tan necia que lo hace en público, atacando al Papa, dándoselas de católico, con una especie de idea de que hay que formar bien a la gente. Pero ¿qué pretende usted con esa crítica? No puede ser la crítica destructiva, que además miente, no puede ser vehículo de formación de nadie. Eso es, vamos, es que no hace falta explicarlo. Dice Víctor Coopers que no hay cosa más difícil que explicarle lo evidente a un tonto. Entonces, muchas veces se defienden con una especie de obsesión. Van contra el Papa con obsesión, con manía, con atasco, con el cuerno como las vacas en los agujeros que hemos dicho. Y enseguida se les ve venir. Y entonces no están de acuerdo en que haya puesto a San José en el canon, y no están de acuerdo en que ahora haya dicho que los sacerdotes de Lefebvre pueden casar válidamente si hay un sacerdote diocesano que esté delante, etcétera, etcétera. Hay muchas decisiones que no las entendemos. Bueno, pues cuando las entendamos aprenderemos mucho. O cuando aprendamos las entenderemos. Pero es que no son nuestro cometido. En el Concilio de Trento, cuando se escribía algo, salían a caballo los portadores de las misivas para los príncipes de los diferentes países de Europa. Y cuando llegaban, reunían a los obispos y entonces al cabo de 3 años se enteraban los obispos de lo que se había dicho en Trento. Pero ¿qué pasa? Que ahora el Papa ha dicho algo, se entera un periodista que está en la calle, lo copia más o menos como puede, lo publica, luego lo vuelven a publicar, se lo copian, como el teléfono indiscreto ese, o como se llame. Entonces, ¿qué ocurre? Que primero, hay demasiada información, y no tenemos ni tiempo para leerlo todo, y segundo, muchas veces se tergiversa la información. Y no sabemos la realidad de lo que está ocurriendo, porque cuando los obispos van de visita al Límina, ahora van a ir los de Cuba, bueno, explicarán la realidad de Cuba, de lo que están sufriendo cada uno de ellos en sus diócesis. Y no está todo el mundo opinando de lo que ha dicho el Papa a los obispos de Cuba. Pues usted está en Cuba, no. Usted es obispo, no. Pues entonces, ¿qué se mete? Déjelos que expliquen las cosas a los obispos de Cuba y que ellos apliquen las cosas que les ha dicho el Santo Padre. ¿Que el escrito puede servir para algo? Muy bien. ¿Que no le sirve para nada? Pues usted lo archiva si quiere y si no lo tira, ya está. Pero no hace falta opinar de todo, y no hace falta, y normalmente no tenemos los datos suficientes para opinar, y menos del Papa. Lo triste es que tengamos que estar explicando a los católicos que hay que defender al Papa. ¿Qué cosa? Cuando antes daban la vida por el Papa. Y lo peor es que esos católicos que van contra el Papa se las dan de que son mejor católicos que ninguno. Y entonces, en aras a una malentendida tradición, critican todo lo que va haciendo el Papa en la peor versión de una verdulería callejera que solamente está pendiente de lo que pasa por la calle. Porque como pasa en Internet y lo he visto y me he enterado, pues ya lo critico y así parece que sé más. Esto es muy peligroso. Cuando ustedes oigan a alguien que critica, pone en cuestión o se hace más sabio que el Papa, si es en cuestión de religión, ya lo pueden desechar. Eso es como decir que saben más de fútbol que del Bosque. Pero vamos a ver, no diga tonterías. Entonces, que hay un grupo que en Internet tiene una página contra el Papa, elimine el grupo, elimine la página, elimínelo todo. Esto en mi casa no entra, no lo leo. ¿Por qué? Hombre, puede ser que sea enemigo de la religión y entonces se aprende. Pero si se las da de católico y va contra el Papa, entonces fuera, eliminado. No tiene ningún fundamento ni va a ninguna parte. Me refiero a todas las páginas que me está preguntando Filomena, ¿a quién me refiero? A todas las páginas de Internet que ponen las noticias tergiversadas o incluso sin tergiversar, pero para atacar al Papa, haciéndose pasar por católicas. No hay muchas, pero son algunas y hay que tener cuidado, porque muchas veces lo hacen para vender, para que el titular pues venda más, y ahora el Papa le lava los pies a las mujeres. A ver, no. El Papa ha dicho que el Jueves Santo puede haber alguna mujer en el lavatorio
porque lo más importante del gesto del Jueves Santo es destacar la actitud de servicio, no la ministerial, porque dice, esto que yo he hecho con vosotros, hacedlo también vosotros. Bueno, yo creo que es el momento de entrar en las preguntas, porque me lío a hablar súper rápido para que dé más tiempo de decir más cosas, y a lo mejor tenemos alguna pregunta o alguna aportación que queremos dar sobre todo lo que hemos dicho. Repito que el libro El nombre de Dios es misericordia del Papa Francisco vale la pena leerlo para entender su pontificado y lo que él quiere conseguir. Y luego tener en cuenta, que no lo he acabado, la realidad de Buenos Aires, Él fue obispo en los barrios marginales de Buenos Aires, que se iba a decir misa con una mesa y 4 cosas en una maleta en metro. Y allí decía su misa o su funeral o lo que sea en la calle. Entonces, estamos hablando de gente que ha pisado la calle, porque hay muchos teóricos de la doctrina que nunca van a tratar con las personas, solo hablan como en los despachos o en los libros o en la universidad, pero no tratan los problemas reales de la gente, no están a la altura de lo que necesitan las personas que les rodean. Bueno, ya me callo. Compartimos, preguntamos y voy respondiendo el tiempo que podamos. Recuerdo que van a empezar a partir del lunes que viene, 1 de mayo, tenemos catequesis ya los 5 lunes de mayo, si Dios quiere, y terminaremos. Es decir, 5 lunes nos quedan en junio, julio, agosto y septiembre, no habrá catequesis. Descansamos un cuatrimestre, como va a hacer en todas partes, porque la faena de los pueblos aumenta mucho y así también ustedes pueden ir repasando catequesis que tenemos en YouTube y que están allí y no las han oído, para repasar la lección. Iván, ¿qué misión tiene en estos momentos el Papa Emérito Benedicto XVI? Él se retiró a estudiar teología y lo que puede hacer allí cuando van a verle y sobre todo rezar por la Iglesia. Muy importante la labor de la Iglesia rezando, muy importante. Bueno, aprovecho para saludar a todos. Estas catequesis se han hecho realidad gracias a vosotros que estáis allí, sobre todo los que vienen cada lunes, que nos cansamos siempre, hay muchos lunes, pero están ahí presentes, pum, 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 sin fallar, tantos lunes. Repito, nos quedan solo los 5 lunes de mayo, que ya pondremos los temas. Alguno quiero dedicar a la oración otra vez y ya iremos diciendo, si se os ocurre algo me lo decís. Me dijeron que hablara de la piedad, me han escrito por privado de muchos temas, pero no se puede hablar de todo. Al final la teología es inmensa, estamos para estudiarla 4 años y acabamos que no sabemos nada, y si cogemos el derecho, pues ya imaginaos, o cualquier cosa. Repito, ¿alguna pregunta sobre el Papa Francisco? ¿Alguna pregunta sobre la Divina Misericordia? Nos queda poco tiempo y no os animáis a preguntar hoy, me habéis visto rápido hablando y os da miedo. Luego llegan todas las preguntas de golpe y no hay quien pueda responderlas. Bueno, saludamos a todos. Gema, hola Eslovenia, la tita. Buenas noches. Lourdes López, ¿dónde estará Lourdes López? Si estaba cenando. Bueno, Sagrario, muy buenas. María José, Gema debe estar en Mota. Y todos, no os he podido saludar a todos porque somos muchos ya. Antonio, los ataques hacia el Papa vienen desde el inicio de su pontificado. Resulta muy extraño, muy buena pregunta y muy real. Sí, desde el principio. ¿Por qué? Porque quizás se olvidaron de que a lo mejor Jesús suscita a este Papa porque nos hace falta. Y precisamente a los que nos hacía falta es a los que se les ocurre empezar a quejarse y a no entender los gestos que tiene. Pero vamos, es que es desde la primera noche. Pero también lo hacían con Jesús. ¿Quién perseguía a Jesús? Los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los doctores de la ley, pues, los hombres de religión. Entonces, los que más van contra el Papa son
muchas veces los de dentro. ¿Es una pena? Sí, pero es la condición humana y es la repetición de la pasión. Al final es vicario de Cristo y si al maestro lo persiguieron, también persiguieron a los discípulos. Eso es palabra de Dios. No hay preguntas. Buenas noches. Ya estamos de nuevo aquí. Roberto, buenas. Loli, ¿qué tal? Nos quedan 2 minutos. Si no hay más preguntas, pues tendremos que rezar. Os doy la bendición y a descansar. Hoy hemos sido más, ¿eh? Si el tema interesa, somos más. Si el tema no interesa, no venimos. Claro, normal. Yo también lo haría. Bueno, Mari Carmen, ¿ves? Estos son de los pueblos y vienen a catequesis que si tuvieran que venir a casa no vendrían. Entonces esta catequesis sirve para la gente de los pueblos y para la gente que está en su casa, en la ciudad, donde sea. Me gustaría que un día nos explicara. ¡Ay, qué buena! Mari Carmen, ¿qué es la indulgencia? ¡Pua! La semana que viene. Es que me ha gustado tanto la pregunta que la semana que viene hablamos de eso. Sí, sí. Francisco Javier, buenas. Silvana, ¿por qué el Papa le cae también a los de izquierdas? Pues no lo sé. Pregúntaselo a los de izquierdas. Yo, como no me considero ni de izquierdas ni derechas, pues me da igual. Yo creo que no tiene nada que ver. Lo que había que plantearse es decir, vamos a ver, es que la pregunta está mal planteada. Lo importante no es cómo nos caiga el Papa, sino cómo le caeríamos nosotros a él si nos conociera, que al final va a ser eso el día del juicio, ¿eh? Nos vamos a encontrar con Jesucristo, pero no para que le digamos a Jesucristo por qué nos cae mal él, sino para que Jesucristo nos diga lo que nosotros hemos hecho mal. Es que es el planteamiento inverso. Y luego además, todo el mundo, mire, yo he trabajado para el Vaticano y no he conocido a ninguno de los 3 papas, ni San Juan Pablo II, ni Benedicto XVI, ni los he visto, he gritado oído al Papa, soy consciente de que me han oído, pero ya está, de ahí no pasa. Entonces todo el mundo, sin conocerlos, empieza a preguntarte, oye, ¿y tú qué opinas del Papa? Pero si no lo conozco, ¿lo conoce usted? Entonces, muchas veces, ¿qué más da cómo caiga el Papa a quien sea? Da igual. Si lo importante es cómo le caes tú a Cristo al final. Bueno, es un papa de la calle, se parece más a San Juan Pablo II. Esto lo estaba diciendo, cuando he dicho que era el obispo de Buenos Aires, que es como el párroco del mundo ahora, hay que tener en cuenta que Benedicto XVI es alemán y profesor toda la vida. Entonces es normal que su doctrina, que su magisterio, que su pontificado sea más de enseñar, de teología, normal, y están los libros de la vida de Jesucristo, que se entienden perfectamente, ilustran muchísimo y han hecho un bien a la Iglesia inmenso y te pueden hacer mucho bien a ti, desde la resurrección, desde la entrada de Jerusalén hasta la resurrección, el de la infancia y el de la vida pública. Preciosos los 3 de Benedicto XVI, mientras era papa, fue escribiendo eso y lo fue publicando. ¿Por qué? Porque es fiel a su persona. Lo que no puede hacer es dejar de ser alemán o dejar de ser maestro. Como esto no puede dejar de ser argentino. Hablas boludo, si te dejas de ser argentino, no puede ser. Y claro, se nota muchísimo en el jugador de fútbol, Messi, se notará o no si es argentino, pero los argentinos parece que llevan el fútbol en la sangre, como Maradona, pero, pero en la pastoral casi que se nota más de dónde es cada uno, el tipo de carácter, las costumbres, cómo ha sido allí sacerdote, cómo ha sido obispo. ¿Cuál es el texto que más le ha gustado del Papa Francisco? Ah, ya lo he dicho, el libro este. El nombre de Dios es misericordia, lo repito. Este libro, magnífico, para entenderlo, para aplicarlo y para vivirlo. Porque el que no vive la misericordia, no ama. Y la misericordia se vive, repito, con nombres y apellidos, ¿eh? Con este, con el otro, con el de más allá. Bueno, recuerdo que se está acabando el tiempo. Gracias por las preguntas y compartir el vídeo. Venga, portaos bien. Sí, claro que sí, es cierto. María José García lleva razón. Bueno, nos despedimos. Despedimos a José Antonio, que lo acabamos de ver hoy. Y buenas noches a todos. Vamos a rezar juntos. Creo que podemos rezar unos por otros y rezar por el Papa. ¡Viva el Papa! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Buenas noches a todos y gracias por estar ahí. Hasta pronto.